Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esta trinchera los libros siempre disparan primero. Y en esta trinchera yo sí que marco el lugar. La defensa de la libertad empieza por respetar. Y en la trinchera eso es revolución cultural. Bueno, pues hoy tenemos a una invitada internacional, nacida en Venezuela, pero que ha encontrado su hogar creativo en Madrid. Su formación en publicidad, diseño gráfico y marketing digital contrasta pues, con su verdadera vocación, que es la escritura. Carla Ron Arévalo entrelaza el romance, la crítica social y el realismo mágico para dar voz a todo lo que está silenciado y resaltar sobre todo la fortaleza de las mujeres. Autora de Por los pies entra la muerte, hoy nos vamos a centrar más bien en su última creación, publicada el año pasado, El dulce esfuerzo de amar. Además, ha sido galardonada en 2023 en el prestigioso concurso Voces sin Olvido de la Universidad de Nebrija y actualmente, bueno, pues imparte talleres y también programas formativos para escritores en la Biblioteca de la Comunidad de Madrid. Carla, bienvenida. Hola, muchísimas gracias, Samuel. Un placer estar aquí en la trinchera de los libros. Bueno, pues antes de empezar con la entrevista, vamos a dejaros con un breve booktrailer de la obra. La tarde que todo se torció, la casa dormía. La niña aprendió demasiado pronto que el miedo deja huella. Algo invisible se adhiere a la piel y no abandona jamás a quien lo provoca. Dos niños crecen creyendo que la amistad es un refugio. Pero el amor, la envidia y la lucha de clases tensan los hilos hasta romperlos. Las Arévalo viven tiempos de cambio entre tres generaciones de mujeres que abordan su existencia con paciencia, sacrificio y el dulce esfuerzo de amar. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Darte la bienvenida de nuevo, Carla. Bueno, tú naciste en Venezuela y bueno, me llama la atención esa transición, ¿no? De Venezuela a España. Vamos a entrar en ello, pero me gustaría saber qué recuerdos tienes de tu infancia en Venezuela, de un país que ha cambiado bastante, ¿no? Sí. Que también entra en el también. ¿Qué recuerdos? Wow, imagínate, toda mi infancia y mi edad adulta, la mitad de mi vida la he pasado en Venezuela, ¿no? La otra mitad la he pasado fuera de ella, prácticamente. Y todo, mis raíces, mis recuerdos y sobre todo el recuerdo de una vida que pensaba que iba a vivir, pero de repente de la noche a la mañana cambió y no la viví. Entonces, justamente esos recuerdos eh, son gran parte de lo que es El dulce esfuerzo de amar, que es el libro que acabo de editar el año pasado. Claro, pero tú ya venías de una familia, por así decirlo, con intereses literarios, escritores, o eras la única, la oveja negra, por así decirlo, ¿no? No, bueno, siempre he sido un poquito oveja negra, ¿no? Pero en mi familia siempre ha habido, mi abuelo escribía poemas, mi tía escribía poemas, de hecho, uno de sus poemas, eh, la historia es de mi abuelo y mi abuela, comienza por allí, su historia de amor como tal, como una historia muy bonita que quise, que la tomé como columna vertebral del resto de las historias. Y justamente en el inicio del libro hay un poema que mi abuelo le escribió a mi abuela Providencia. ¿Y cómo lo rescataste? ¿Porque te dieron el... O sea, ¿lo llegó a publicar o...? No, no, ellos no publicaban. Tengo un tío que sí publicó muchísimo, ya no está con nosotros, pero sí, él llegó a publicar. Pero son... Otra de las razones por las que quise escribir el libro es porque no quería que se perdieran esos tesoros. Y mi familia hoy en día, que es una familia muy grande, que es la familia Arévalo, que a su vez la familia Arévalo es la protagonista del Dulce Esfuerzo de Amar, no con esto quiere decir que sea una novela biográfica o histórica, sino tomé pinceladas, historias, anécdotas familiares y terminé creando un nuevo universo, un universo junto al realismo mágico y bueno, también toda esta parte de crítica social que sean esas preguntas extrañas que yo me hacía, ¿no? Viendo lo que sucedía a mi alrededor en aquella época. Vamos a entrar en tu hora después, pero quiero saber sobre todo qué supuso para ti emocionalmente venirte a Madrid, un país nuevo, una ciudad nueva que no conocías, que es cierto que Madrid se integra todo el mundo al final, ¿no? Pero que es un cambio importante, ¿no? De Venezuela, no sé si, ¿en qué ciudad naciste de Venezuela? Yo nací nací en Maracay,
pero crecí en Caracas. Y yo viví en Venezuela hasta los 34 años, o sea, no es que me vine de 18 o de 9, no, hice toda mi carrera, ya tenía una vida, estaba casada, tenía una carrera y pensaba que, bueno, iba a continuar allí. Eso cambió, todos sabemos las circunstancias que nos hicieron cambiar. Y la primera vez que llegué a Madrid, o la primera vez que emigré, fue en el año 2002. Justo estábamos acá, mi esposo y yo, casi que recién casados de luna de miel, y en Venezuela explotó el paro petrolero y de repente era como que nos quedamos, nos vamos, ¿qué hacemos? O sea, fue un poco, no fue una inmigración planeada como tal, sino un poco forzada. Nos quedamos aquí 3 años, pero a los 3 años se suponía que las cosas habían mejorado. Volvimos a Venezuela, no nos sentimos bien, sentimos que las cosas no estaban funcionando definitivamente y terminamos migrando a Canadá. Y en Canadá vivimos unos 18 años más o menos. La pandemia nos cambió otra vez. Y decidimos venirnos un poquito más cerca de la familia, ¿no? De los, sí, de la familia, de los amigos, de todo. Estábamos un poquito alejados en Canadá y por eso hace 3 años estamos acá en Madrid. Y justamente en ese tiempo comencé a escribir El dulce esfuerzo de amar. O sea, Canadá fue un revulsivo ya que te hizo venirte a Madrid, pero sobre todo la integración, cómo te has integrado en la ciudad, cómo fueron esos Bueno, primeros días. sí, bueno, fíjate que Por los pies entra la muerte, que es mi primer libro, habla, si tú lo lees, es un libro muy nostálgico, un libro un poco hasta triste, cargado, porque es un libro que escribí con esa nostalgia, ¿no? Con ese no encontrarme, no saber cosas tan simples como que de un lado los números son pares en los edificios y del otro lado son impares, que ya no se llama, que para mí el piso es el suelo y para ustedes el piso es un apartamento, que son cosas pequeñas, pero que te combinan, te hacen hacerte preguntas de por qué estoy aquí, por qué no me hallo, no conozco a esta gente, no soy parte de acá. Y tú puedes encontrar mucho de eso Por los pies entra la muerte. El dulce esfuerzo de amar es todo lo contrario, es nostalgia pura, lo bonito de mi abuela, de estar con ella en la cocina, de saborear de esos olores, de esos sonidos, de los sapitos en Caracas, que te iluminan, ese cielo azul, esos paisajes, esos colores tropicales. Entonces es todo lo contrario, ahí no hay nostalgia, ahí hay recuerdos bonitos, historias, o sea, hay cosas, es lo bonito que yo recuerdo de todo mi país, ¿no? De aquella época. Pero entiendo que esa nostalgia, ese existencialismo, es un poco un sentir común de las personas que han emigrado a otros países, ¿no? Provenientes, que han nacido en Venezuela y que no, evidentemente, pues han podido también económicamente permitirse salir, ¿no?, de su país y han conseguido abandonar esa situación. O sea que al final tú lo has trasladado al papel, pero mucha gente a lo mejor lo lleva dentro, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Llega un momento que ya no eres feliz en ninguna parte, pero tampoco eres infeliz en ninguna otra, ¿no? Comienzas a adaptarte, a ser más resiliente y comienzas a extrañar, obviamente yo extraño muchísimo Venezuela, muchísimas cosas, pero también ya extraño cosas de Montreal y cuando estaba afuera extrañaba cosas de Madrid. Para mí Madrid es una de mis ciudades favoritas, siempre lo ha sido desde el día que la conocí. Me parece una ciudad donde se respira libros, donde se respira historia, donde se respira arte y eso me encanta, o sea, esa parte de Madrid me encanta. Pero siempre vas a extrañar algo, ¿no? O sea, eh, siempre hay cosas que tú recuerdas con cariño, algunas no tanto, pero tendemos a recordar lo que más extrañamos y a sentir nostalgia por ello. Claro. Además, tú tienes una formación bastante sólida en publicidad, en marketing. Entiendo que esa formación la adquieres en Venezuela, ¿no? ¿O fue posterior y ya? Sí, 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 yo estudié marketing, publicidad, marketing, pero en Canadá estudié diseño gráfico para poder mejorar, bueno, mejorar mi francés, porque no es tan fácil aprender un idioma, sobre todo cuando ya no eres tan joven. Claro. Entonces el diseño gráfico lo adquirí en Canadá. Ujú.
Y claro, ¿eso para qué te ha servido luego en el ámbito literario? Porque entiendo que al final ese clavo, ¿no? Que tenemos los... Claro, esa espina clavada que tenemos los escritores de la publicidad, del marketing, tú eres ya experta en eso. Quiero decir que... No sé si en el Sí, ámbito bueno, literario, digamos, pero sabes de marketing, ¿no? claro, es al revés. A mí, o sea, yo siempre he sido escritora, entonces más bien he buscado, busqué, bueno, para la época había como que dos opciones, o estudiabas periodismo en Venezuela o Mm, estudiabas letras. mm, Y ninguna de las dos me fusionaba en aquel momento. Y entonces dije, bueno, ¿qué es lo más parecido? Bueno, publicidad, porque puedo trabajar, escribir guiones, me gusta también la parte creativa en general, ¿no? Y por allí me fui. O sea, de hecho, la escritura me hizo escoger mi carrera, porque realmente siempre he escrito. Y después, cuando ya tenía mucho tiempo trabajando en marketing, en publicidad, decidí hacer el máster en escritura creativa, porque realmente era lo que yo quería hacer al final de todo. Y eso me ha ido llevando siempre a buscar, incluso hasta en trabajos en los que no tiene absolutamente nada que ver, digo, yo puedo escribir tal cosa, o sea, siempre era yo la que escribía las cartas, siempre era yo la que escribía los memos, o sea, que si las tarjetas de Navidad, o sea, siempre he buscado cómo hacer que lo que estoy haciendo tenga que ver con escritura. Y la escritura mm. me ha salvado en muchas ocasiones y me ha abierto muchísimas puertas, porque la lectura y la escritura, o sea, ambas juntas. Porque no a todo el mundo le gusta escribir, no a todo el mundo le gusta leer, y era un trabajo que mucha gente, oh, bueno, sí, que lo haga ella. Y al final terminaba siendo esa carta importante que tenían que enviar para alguien, dile a Carla que la escriba. Entonces, terminaba yo abriéndome puertas y oportunidades gracias a la escritura. Oye, como es un día a día en Caracas, desde que te levantas hasta que te acuestas, como entiendo que recuerdas esa parte, salir a la calle, ¿qué diferencias hay con respecto a España? El ambiente que se respira. Ah, bueno, el clima primero, siempre era igual. Siempre tenemos primavera, eso se extraña. Yo vengo de la ciudad con el mejor clima del mundo y no hay quien me lo refute, porque siempre teníamos un clima divino, o sea, un poquito de nube, oh, ya no salimos, no hay sol. Entonces, eso se extraña muchísimo. Pero diferencias, a lo mejor la parte em, Caracas se parecía mucho a Madrid en el sentido de que tú puedes vivir en la calle, ¿ok? O sea, sales y la gente está en la calle, la gente está viva, la gente vibra, la El gente habla, la bullicio, ¿no? De gente la ciudad, sí. comparte. Entonces, claro, eso a mí aquí me gusta. Aquí tú no te sientes solo. Tú te puedes ir a un café y puedes hablar. Si vas 3 veces al café, te haces amigo del mesero. Y el mesero ya siente que eres parte de sus clientes. O sea, yo ya saludo todos los días a los choferes de autobús, del metro, a mis vecinos, o sea, no te sientes solo. Aquí la gente habla, te saluda, cosa que en Canadá son muy amables, son muy queridos, pero se siente la frialdad, o sea, no es lo mismo. Y al final yo soy latina, a mí me gusta compartir, hablar, vibrar, o sea, tener ese tipo de acercamiento con la gente. Y Madrid te da eso. Entonces, ahora mismo, después que tuve como diríamos, que vine de Venezuela, después Mm. viví en Montreal, Madrid me da el medio, me da un poco de la orden que tuve en Canadá también, pero me da también esa parte cálida. Entonces ahora me siento bastante en casa. No de ciudades grandes, ¿no? Lo tuyo, las ciudades pequeñitas, los pueblos no son lo tuyo, ¿no? Eh, bueno, fíjate, yo crecí en una ciudad grande, pero siempre íbamos al pueblo. ¿Ah, sí? El pueblo es parte de hecho, toda la historia de esto empieza en un pueblo, en el pueblo un pueblo ficticio que se llama Pueblo de Gracia, porque de allí salió mi familia es de pueblo, y gracias a que uno de sus hijos fue muy buen estudiante, tuvieron que salir a la ciudad e ir mejorando las ciudades porque el niño era un excelente alumno. Entonces, en el pueblo que llegaron hasta primaria, después tuvieron que ir a lo que es el bachillerato y después a la universidad. Entonces, toda la familia tenía que mudarse gracias a, a que, bueno, a que mi tío fue muy bueno. Y entonces, justamente, eso en la novela sucede igual y es un detonante que hace que las cosas cambien. Oye, fuiste galardonada en 2023 en Madrid con el concurso Voces sin Olvido. ¿Qué significó para ti y exactamente qué es lo que valoraron para que te dieran ese premio, ¿no?
Ese premio fue muy bonito porque era sobre relatos de inmigrantes. Y entonces mi relato justamente hablaba, de hecho no hablé sobre la inmigración, sino hablé sobre un momento concreto en el que sentí, incluso estaba en Venezuela y fue un momento en el que sentí mucho miedo y ese miedo me hizo decirme a mí misma, me tengo que ir de aquí. Entonces hablo en ese relato que se llama La bestia que me acecha, hablo de eso, ¿no? Del instante en que incluso cuando vivía en mi país, en mi casa, y fue en la sala de mi casa, ese miedo me hizo volverme inmigrante. Claro, entiendo que al final el jurado premia a una persona que ha vivido todo eso. No es lo mismo un español que escriba sobre inmigración, ¿no? Y sobre la memoria, bueno, y sobre este tipo de cuestiones que son tan... que tienes que haberlo vivido, yo creo que al final, ¿no? Para Mira, sentir todo lo definitivamente. que tú has sentido, ¿no? De tener que dejar un país porque ya... Sí, e incluso te puedo decir, mira, mi padre es gallego, es inmigrante, es hijo de inmigrante, mis abuelos son inmigrantes, mi esposo es hijo de asturianos inmigrantes, crecido en Venezuela, ambos, y ellos vivieron su experiencia, pero hasta que yo no la viví, y aunque la entendía muy bien y sabía y entendía y conocía España y comíamos, nunca entendí lo que es realmente ser un inmigrante hasta que llegas a un lugar que no es el tuyo. O sea, si cuando empiezas un colegio nuevo, un trabajo nuevo o una ciudad nueva, incluso dentro de tu área, te sientes intimidado, un país nuevo, donde todo es nuevo, tu cerebro hace, Emergencia, levanta la ¿no? alerta roja. Sí. Oye, Pero el después, sí. eh, como el choque es de fuerte, la gratificación es Ok. igual de fuerte, o sea, porque llegas un día y tú dices, wow, mira, ya no me pierdo. Algo tan tonto como no me pierdo en el metro. Ya conozco cómo hacer. Llega, por decirte, mi hermana llegó hace un año acá y yo sentí que le dije, mira, vas a hacer esto, te vas a meter por aquí, vas a hacer lo otro, ta, ta, ta. Todo fue rápido. Y al final me sentí tan orgullosa de mí en el sentido de que mira todo lo que yo he pasado y que se lo puedo transmitir a ella, se lo hago más fácil y, y bueno, y te pones a pensar en esos momentos en que, wow, yo hice todo esto y sola en aquel momento, ¿no? Pero creo que todo el mundo debería vivir en otro lugar, aunque sea una vez en su vida, por estudio, por trabajo, sobre todo porque te Claro. da perspectiva de la vida, te da perspectiva de que no todo el mundo vive como tú, de que hay cosas diferentes, que no porque sean diferentes son malas, que hay otra forma de pensar, que hay que respetar, que hay otros sabores, hay otros olores, hay otras músicas, y eso te abre la mente. Y cualquier cosa que te Mm. abra la mente, así como un libro, eh, es beneficioso, ¿no? Oye, el título del Dulce de Esfuerzo de la Mar ya como que nos da una pista de la complejidad de la obra. No sé exactamente qué facetas de la historia de Venezuela exploras en la novela para poner a prueba el amor, ¿no? Y por Sí. qué es un dulce esfuerzo amar. Bueno, fíjate que hablo, esta es una saga, porque realmente el libro, cuando se fue construyendo solo, fue un día que yo me di cuenta que tenía que contar esta historia y no me la podía sacar de encima, pero cuando terminé como de escribir todo, no está totalmente completo, pero cuando terminé de estructurar todo, me di cuenta que iba por la mitad y ya llevaba más de 600 páginas y dije, no, lo voy a dejar hasta acá y la segunda parte viene pronto. Eh, entonces, ¿de qué hablo? Porque comienza todo en los últimos 50 años del siglo XX venezolano. Hablo desde la transición de eso, ¿no? De que te comenté antes, de mis abuelos que se conocieron en un pueblo pequeño, en donde ocurrían muchas cosas, muchas características específicas de los pueblos, y de esa Venezuela rural que se estaba abriendo a ese boom petrolero, a ese dineral que estaba entrando en aquella época y a ese cambio, ¿no? Eh, Mientras ellos pasaban de un lugar, de un pueblito en donde todos se conocían, todos iban caminando, llegaron a una ciudad que comenzaba a tener muchísimo dinero. Todo eso
está relacionado con la mente rural, machista, que había en aquella época en Venezuela, militarista, en donde el hombre podía tener tantas mujeres y tantos hijos como quisiera, mientras las mujeres tenían que trabajar todos los días para cuidar a los hijos, los suyos, los míos y los nuestros, tenían que trabajar afuera, adentro, mantener, o sea, mantener el hogar, y todo eso con la fuerza que solamente te da el amor, Claro. porque realmente no Sin amor había no. más nada que las mantuviera firmes. Y es eso, ¿no? O sea, pero amar es maravilloso, pero es un esfuerzo que tienes que hacer todos los días, no, no es solamente que voy a amar a mis hijos y qué lindo y el amor romántico, ¿no? Es un amar, es un esfuerzo que tú escoges todos los días hacer, levantarte temprano, cuidar a tu familia, ir a trabajar, en aquella época coser, bordar, cocinar, vender tu comida, o sea, ver qué tienes y con esas herramientas entregarlas, ¿no? Pero, y sin apoyo, porque se suponía que tenías que hacerlo todo. Claro. Entonces hablo de ese esfuerzo, ¿no? De ese esfuerzo que parece simple, pero no lo es. Fíjate, en la pasada temporada decía nuestra compañera Gloria, el amor es lo más importante que hay, ¿no? Claro, no sé si suscribe también esa reflexión, ¿no? Al final, mucha gente dice, no, bueno, la salud es lo más importante que hay, pero claro, salud se entiende que hay amor ya, o sea, que Sí, es sí, como que sí. se... ¿no? Bueno, creo que tienes que tener, obvio, tienes que tener salud y amor para poder generar dinero, que sería la tercera, ¿no? Pero Evidentemente. creo que el amor es lo que mueve al mundo. Y no hablo del amor romántico, hablo del amor en general, el amor a ti mismo, el amor a vivir bien, el amor a tus hijos, el amor a querer ser más inteligente, el amor a no conformarte, el amor a muchas cosas. El amor es la fuerza realmente que mueve el mundo. Y, y creo que firmemente y fielmente que es la que nos mueve todos los días, a despertarnos en la mañana, a no quedarnos allí. Es el amor por muchas cosas. O sea, cada quien ama un objeto diferente, pero realmente es el amor lo que te mueve. Oye, enséñanos la portada que la tenemos ahí detrás, Ujú. muy pequeñita, enséñanosla, porque me llama mucha atención, una portada muy colorida, muy bien trabajada, no sé quién te la hizo. Ah, me la hizo una chica colombiana, una ilustradora colombiana que se llama Ah, Natalia Hernández. está muy bien lograda, la Eh, verdad es que... sí, está muy linda. Y además ella capturó toda la idea del libro, ¿no? Porque gran parte del libro y la parte del realismo mágico yo se la atribuyo a mi abuela Providencia, ¿no? Que es también Providencia, es la protagonista del libro. Y mi abuela bordaba muchísimas de las cosas que hacía. Una de las más bonitas era que bordaba flores de colores y pajaritos azules. Y cada vez que ella abordaba estas cosas tiene un significado dentro del libro. Este, obviamente hay colorido porque pasa en Venezuela y en Venezuela todo es colorido, o sea, el color. O sea, la Yo familia quería que Arévalo fuera está ahí algo representada en distinto. esa portada, ¿no? Sí. Y bueno, la chica, la nena, es una nena típicamente venezolana, pero ella se calla porque hay algo que ella calla y hay algún secreto y sobre todo hay algo que nos está viendo, que no nos damos cuenta, está afuera, pero nos está mirando, nos está analizando. Y los ojos verdes son un poco la envidia, ¿no? Pero todo eso va mezclado en la historia al final. Y siempre este libro, bueno, quise, obviamente es un recuerdo hacia mi abuela y a lo maravillosa que ella fue, a todo lo que hizo por nuestra familia, que aún hoy somos más de 300 personas alrededor del mundo, desde Australia, Canadá, Colombia, Argentina, Chile, España, en todas partes hay un arévalo que viene directamente de mi abuela. Y bueno, yo dije, algún día, así como a mis hijas, yo quería que alguien en algún momento supiera de su cocina, de su magia, de su bordado, de sus flores. Y, y bueno, esta es la historia de mi familia, aunque no es una historia directamente, no es una biografía de la Pero familia, son sino 3 generaciones, ¿no? De mujeres. aquí en este hay tres generaciones, sí, comienza con Providencia, bueno, comienza con la familia antes de Providencia, con su madre, y la familia Arevalo, después la generación de Providencia y Rafael, que serían los patriarcas de esto, y después vienen sus hijos.
Claro, pero utilizas el realismo mágico Ujú. y además lo utilizas para abordar temas que son realmente duros, la violencia, ¿no? O la crisis Sí. de un país. Claro, ¿cómo utilizas algo tan fantasioso, tan mágico, para abordar algo tan duro, ¿no? Bueno, realmente, eh, para mí, el otro día lo estaba comentando, incluso lo comenté en el chat de la trinchera con otro chico colombiano, que estábamos hablando que para mí, antes de salir de Venezuela era realismo, el mágico se lo pusieron afuera, porque allá es real, o sea, la vida es así, tú te despiertas y los santos forman parte de tu vida, tus muertos, no de mala manera, sino que ellos están allí, forman parte de tu vida. Se te pierden las llaves y tú invocas a San Pascual. Estás enfermo y enseguida llamas a José Gregorio Hernández, que lo tengo por acá, que también es parte importante de la historia, porque él es parte importante de la historia venezolana. Incluso lo acaban de decretar santo ahora en la iglesia este año, lo acaban de canonizar, pero José Gregorio, que fue una persona real que existió en Venezuela, un médico en los años, principios del siglo Sí. XX, es parte del acervo cultural, pero es parte de tu vida cotidiana. O sea, tú te sientes mal y tú, José Gregorio, cuídame. O sea, entonces por eso digo, no es que sea mágico, sino que es nuestra forma así como el humor, con la magia, eh, tratamos de sobrellevar esas cosas que no son tan buenas. ¿Hubieras ambientado una novela sobre Venezuela, con la Venezuela actual, digamos, años 2023, 2024? El tema también de Corina Machado, que te quería preguntar, ¿no? Pero, no sé, algo más tirando al thriller, quizá, o te quedas en el siglo XX. Bueno, termina en el siglo XX. De hecho, termina Sí. justamente cuando Venezuela cambió. Termina en el famoso Caracazo, ¿no? Claro, para eso, si lo hubieras hecho en el siglo XXI con la Venezuela actual, La ¿no? Contemporánea. segunda parte es la continuación. La Vale. continuación es el siglo XX y es una nueva generación de arévalos que tienen que pasar de esa Venezuela en la que vivíamos bastante bien, teníamos un futuro, a esta otra Venezuela de los últimos 29 años que ha sido muy, muy, muy complicada. Claro, pues entiendo que tú sigues teniendo gente en Venezuela, ¿no? O Sí, sea, mis sigues teniendo padres, mis contactos. tíos, amigos, cada vez menos, pero sí hay gente allá. ¿Y ellos que porque no pueden salir de allí o que tienen más dificultades económicas para labrar un futuro? No, lo que pasa es que es un poco también esa parte de realismo mágico que hay allá, que a veces, además, primero, no todo el mundo puede emigrar, Claro. no todo el mundo está hecho para emigrar. Hay gente que se tiene que quedar en su casa. Eso lo hemos aprendido, porque al emigrar no te va tan bien. O sea, hay gente que se ha devuelto porque prefiere quedarse en Venezuela. Dentro de toda la situación, vive mucho mejor porque el ambiente está mejor organizado, aparte de todas las cosas que puede haber. El ambiente cotidiano es mejor para ese tipo de personas, o sea, es mejor para ellos. Hay gente que se adapta muy, muy rápido a la inmigración o a un nuevo país, pero a otro no. Entonces yo creo que hay gente yo tenía una amiga que ella me dijo después ya como 15, 20 años, me dijo, es que estoy pensando en emigrar. Y le digo, amiga, no, ya no, ya no es el momento, ahora estás bien. Ya tú tienes tu casa, tienes tu trabajo, tienes tu negocio. No sé si ya a estas alturas sea una buena idea. Claro, tú no puedes decirle a nadie que no haga tal cosa, porque cada quien tiene su propia experiencia. Claro. Pero a veces hay gente que se tiene que quedar, además no todo el mundo se puede ir. Y Claro, alguien pero la tiene que situación del seguir país de construyendo. puertas la situación del país de puertas para adentro, por los contactos que tú tienes, aparte de lo que vemos en la prensa, ¿no? Que también, por suerte, tenemos información, ¿no? Pero lo que se vive dentro del país, el sentimiento de casi de sentirse en una cárcel, ¿no? Porque no puedes caer en una dictadura, ¿no? Bueno, Prácticamente, aunque se es venda que como. exacto, el problema es en esta dictadura, que son dictaduras modernas del siglo XXI, y tú puedes vivir creyendo que vives bien, que vives libre, pero entonces de repente te dicen a lo mejor que te van a cobrar impuestos por cada visum que le mandas a tu familia. ¿Eso es una democracia o es una dictadura? Claro. Entonces, a lo mejor tú estás viviendo allá y crees que todo está muy bien y que todo está muy lindo y que todo es maravilloso.
Pero Bueno, realmente es Rusia una tiene elecciones, pero democracia. es una democracia, no estoy segura. Sí. Y Venezuela también tiene elecciones, ¿no? Pero Y, o sea, no te voy a negar, hay veces yo digo, veo, no sé, amigos que están en Venezuela o primos que les va bien, que se organizaron y bueno, se adaptaron al nuevo medio, al nuevo ambiente. Y hoy en día tú dices, guau, ¿por qué me vine? Pero mira cómo van a la playa, mira cómo viajan, mira qué bien. A lo mejor si me hubiera quedado yo estaría mejor, pero es una elección. Y bueno, tienes que cargar con tus elecciones, o sea, con las consecuencias de tus elecciones. Por eso te digo, no es que creas que todo el mundo está mal, que todo el mundo pasa hambre, no todo el mundo sufre. Hay muchísima gente que sí sufre, pero tienes que aprender. Es una cuestión de elección. ¿Tú te quieres quedar? Vale, pero te tienes que acostumbrar a quedarte callado. Te tienes que acostumbrar a que lo que te digan es, no puedes hablar mal de tal persona o no puedes hablar mal del otro. Entonces es una cuestión de elección. Tú puedes vivir bien, pero te tienes que adaptar a lo que hay. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Vete. claro. No, pero mucho también es el aparato propagandístico del Estado, ¿no? Que te intenta vender que es una democracia o que es un país muy turístico, que anima a la gente, ¿no? A gastarse el Claro, turismo, ¿no? claro, pero como siempre, yo digo, no es lo mismo el turismo que la inmigración. Mm. Nunca será lo mismo. La Eh, gente que va a Cuba, hay gente que va a Cuba y dice, ostras, La Habana de ahora no tiene nada que ver con La Habana del siglo XX. Para nada. Además, no es lo mismo La Habana del turista que del que tiene que Mm. salir todos los días a ver de dónde va a sacar dinero. No es lo mismo ir a Venezuela con muchísimos dólares y vivir en no sé qué y saber que cuando te vayas puedes tener tu trabajo, o tu estabilidad o tu seguridad, porque es que hay gente que se fue de Venezuela porque no era seguro. Hay gente que se fue de Venezuela porque ya quería hablar. Hay gente que se fue de Venezuela porque no quería, hubo, como te digo, yo me sentí insegura. No fue una persona, y además eh, ya habían tantos tentáculos del Mm. gobierno por todas partes que ya en mi trabajo, que no tenía nada que ver, ya tenía que empezar a tener conexiones con el gobierno. Entonces era así como que, bueno, si me quedo aquí ya, y entonces tú dices, bueno, esta persona está acá y cree en esto, pero entonces esta persona también aprueba que haya presos políticos, aprueba que los torturen, aprueba que asesinen a estudiantes simple y llanamente porque salgan a protestar. Entonces, ¿en qué Mm. momento? O sea, es una cuestión de ética y es una cuestión personal. Claro. No sé si ahora, bueno, veíamos en diciembre, ¿no? El año pasado que María Corina Machado ganaba el Nobel, ¿no? Que lo tenía que recoger su hija. O sea, al final, todo lo que lió Corina Machado para salir de Venezuela a Curazao y luego llegar a. O sea, que al final es impresionante, ¿no? Imagínate que tú El te control. ganes X, te ganaste el Nobel. Toda tu familia va y no hubiera habido problema, te hubieran acompañado al aeropuerto, hubieran ido y hubieran llegado y todo el mundo hubiera estado y, tal, y después te devuelves a tu casa. Ella no tenía esa opción. Mm. Ella tuvo que salir escapada, llegó tarde. O sea, no pudo estar en su premiación del Nobel. Mm. Y tuvo que ir su hija, a la cual no veía hace muchísimos años. Yo pasé 10 años sin ver a mi hermano. No conocía a mis hijas. Esa fue una de las decisiones por las que tomamos, una de las decisiones que tomamos de volver a España, porque ya un venezolano no podía ir a Canadá porque no tiene visa. Mm. Entonces había que reunirnos en otra parte, pero cuando eres inmigrante tampoco es que hay mucho dinero para estar viajando por el mundo, ¿no? Entonces son decisiones que te afectan, pero eso también Claro. es libertad. No, pero y sobre todo que se impida voces disidentes y voces de la oposición que no puedan hacer mítines, evidentemente es un síntoma claro de que no hay una democracia. O sea, No, porque Rusia, o totalmente. sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Que al final parece ser que las elecciones como que. Elecciones igual democracia, ¿no? No siempre es así. No. Y no siempre eh, el que gana es el que está gobernando. Totalmente. Y últimamente es un poco como las redes sociales, ¿no? No es la que, ¿cómo diríamos? Que es como el que más carisma tenga, como la misma Ana Corina dijo en su discurso de diciembre, este, cambiamos seguridad por carisma. Mm. Y también muchas veces la propia Constitución lo que establece, que al final son cosas que no tienen ningún tipo de sentido. O la ley electoral, ¿no? Para articular un gobierno, que al final son cosas que tú dices, bueno.
¿Cómo puede ser, ¿no? Lo que tú comentabas antes, ¿no? Que el voto mayoritario vaya a cierto candidato y luego salga lo contrario. Pues porque hay una constitución, una ley electoral que permite eso. Entonces, claro, ¿por qué se permite eso? Pues bueno, interesante también reflexionar sobre eso, ¿no? Al final está todo... Sí, bueno, ya, esa guerra se perdió hace muchísimo tiempo, ¿no? Por lo menos en Venezuela se perdió justo en el momento en que nos dejamos, bueno, yo no me dejé, yo nunca voté. Mm. Yo soy una de las personas que puedo decir, jamás me dejé engañar por ellos, jamás, y jamás voté por Chávez. Pero mucha gente creía que iba a ser una esperanza para algo mejor, porque nos engañaron diciéndonos desde mucho tiempo antes que las cosas estaban mucho peor de lo que pensábamos. Y nos hicieron desconfiar de nuestro propio sistema. Yo no estoy diciendo que hubiera sido perfecto porque había muchísimos errores, pero uno tiene que confiar en las cosas que tienes, en las instituciones. En las instituciones democráticas son sumamente importantes. Y justamente en el Dulce Esfuerzo de Amar hablo un poco también, porque mientras hablo de lo que es la parte de los Arévalo y su familia y las cosas que les pasan a ellos, les pasan tragedias que no tienen absolutamente nada que ver con lo que sucedía a nivel, algunas, ¿no? Hay otras que sí, directamente con el antagonista. Pero yo siempre me pregunté, ¿dónde estaba esta gente que nos está haciendo tanto daño? ¿Dónde estaba esta gente? Y esta gente estaba entre nosotros. Esta gente no es que llegaron los marcianos y entraron por La Guaira y llegaron a Caracas. No, no, no. Ellos eran esas personas que estaban allí, que a lo mejor no eran, que eran a lo mejor ese compañero que se metía contigo, con las niñas, y las niñas, ay, no, no hablabas con ese niño. A lo mejor era ese compañero de trabajo que no te caía tan bien, o que te daba un poquito de grima, o que era un poco rechazado, o que no te daba tanta risa, ¿ok? Y esas personas se juntaron y Y sobre todo crearon. que haya gente todavía que esté apoyando después de todo lo que se ha visto, que evidentemente dentro del país se silencia, ¿no? Pero que la situación social y la situación en la calle es la que es. Y que hay gente que todavía sigue apoyando eso. ¿Cuáles son los intereses de esas personas? O sea, ¿reciben algún tipo de prestación? ¿Algún tipo de...? Tiene que haber algún interés para apoyar eso. Yo Si solamente es digo, que... hay gente Sí. que todavía hoy en día apoya el comunismo después de saber lo que vimos, el desastre que hubo en la Unión Soviética y en los países soviéticos. Y eso está comprobado. Y sigue gente, lo que hicieron fue trasladarlo de allá para acá, se lo cambiamos de continente, nos lo llevamos a Latinoamérica, y hay gente que cada día entra porque no se dan cuenta. O sea, es muy rico vivir el comunismo desde afuera. Vive el comunismo adentro, cuando te digan que te van a quitar tu casa, que te lo van a expropiar, exprópiese. Y luego Porque le ellos son los que jugó, tienen... porque le gustó. O Al sea, final, el poder económico lo tienen los partidos. además mira, yo te voy a decir algo. Aquí ya que estamos entrando en política directamente, no es que querían entrar para mejorar, querían entrar para quedarse ellos con todo. Y eso pasa en todas partes. ¿Ok? No es que quieran entrar, son gente que quiere entrar, quítate tú para ponerme yo, como decimos allá. Y ese fue el problema. Y además no vamos a repartir, es nuestro y los demás se van. O sea, además son egoístas. ¿Por qué? Porque son la gente, son estos ojos, ¿ves? Estos ojos verdes de envidia. Son estos ojos verdes que te miran desde atrás, que quieren lo que tú tienes y no lo van a compartir. Y esa envidia está aquí, no está solamente en Venezuela, está en todas partes. Y eso es lo que hay que aprender. Hay que cuidar lo que tenemos, de la gente que está, lo que tenemos aquí en España, aquí en Europa, en Estados Unidos, en la misma Canadá, que lo vi allá. Y yo te digo, allá tuve muchísimos amigos de Europa del Este, de Ucrania, de Moldavia, de Rusia mismo. Y ella me decía que no entiendo. Eso que te está pasando a ti ya nos pasó a nosotros. Eso que los La historia está cubanos que no condenada nos a volver dijeron a tanto, repetirse los al final. cubanos que no los dijeron tanto, y nosotros decíamos, no, Venezuela no es Cuba. ¿Y ahora qué están diciendo aquí? España no es Venezuela. Señores, todo empezó en Rusia. Y sí,
porque es un sistema, y de eso hablo en mi libro. ¿Por qué? Porque es cierto, la vida pasa y cosas buenas y cosas malas te pueden pasar en cualquier lugar, pero si tú no Todo. defiendes por el amor a tu vida, por el amor a tu sistema, por el amor a tu familia, lo que tienes, obvio, es un esfuerzo irte de Venezuela o de tu país, pero también es un esfuerzo quedarte y luchar por él. Mm. Y es no quedarse, está pasando algo, ay, no importa, son los políticos, no, no me interesa. No, sí te interesa. Tienes que Claro. saber qué ley van a cambiar, cómo te va a cambiar, cómo va a influir ese cambio de ley en ti. A lo mejor no te va a influir mañana, pero va a influir en 5 años. Es importante, porque le estamos, por el simple hecho de vivir, estamos dejando que otra gente tome decisiones sobre nuestra vida. Carla, pregúntate, en este mes de febrero, ¿qué estás haciendo ya, qué estás preparando para a lo largo del 2026? ¿Qué nos podrías enseñar o qué nos podrías adelantar? ¿Qué cosas se Bueno, vienen de la familia de Ávalo? estoy trabajando, el Dulce Esfuerzo de Amar me tomó unos 5 Ujú. años hacerlo, yo mismo lo edité junto con un editor. Mm, Eso fue lo que me hizo tomar la decisión de dividirlo en dos. La segunda parte la he ido trabajando, pero como quien dice, a mí me gusta no solamente tocar un punto, sino muchos, ¿no? Y ahora estoy trabajando en otra historia bueno, que ya tengo bastante escrita, que es totalmente diferente, es otro ambiente. Obviamente siempre hay una venezolana, porque para mí la mujer venezolana, y una Empezando vez por que la autora. salí, sí, primero soy una, y segundo, tengo una estirpe muy fuerte de mujeres venezolanas que a mis espaldas bueno, que se siente, ¿no? Y además otra que viene a futuro. Pero es en Canadá y es en frío, es en invierno. Entonces estoy terminando de escribir esa historia que, bueno, obviamente también está la parte, aquí hay un poco menos de realismo mágico, pero siempre, ¿no? Como te digo, un venezolano siempre vive en magia, entre la magia, pero es un poco más thriller, es un poco más moderno, es actual. Y bueno, paralelamente también sigo trabajando con lo que sería la segunda parte de El Dulce Esfuerzo de Amar, que bueno, todavía es duro porque además se construye cada día, ¿no? Claro, al final son vivencias y son, claro. Sí, o sea, hay cosas que digo, bueno, lo termino aquí, pero después me doy cuenta que, wow, no puedo seguir. Pues Entonces, Carla, ¿dónde podemos comprarlo? En Amazon entiendo que se puede adquirir, ¿no? El dulce de sí, fuerza de mar. Bueno, también la de está por los pies entre la muerte, ¿no? con los pies entre la muerte y ambos están en Amazon, tanto en Kindle Unlimited, o sea, que si tienes Kindle Unlimited puedes adquirirlo gratis ya mismo. Por los pies entre la muerte es un libro cortito, es perfecto para un viaje en tren. Son 60 páginas y además esta última edición que de verdad yo edité este libro para ver cómo funcionaba Amazon y jamás pensé lo bien que me iba a ir. Ha Pues sido mira. algo muy inspirador. Y ahora le he anotado 2 relatos, incluso el relato ganador de La bestia que me acecha. Y como te digo, tanto El dulce esfuerzo de amar como por los pies entre la muerte están en Amazon, en mi cuenta, así que lo pueden adquirir en cualquier parte del mundo. Pues lo recomendamos, por supuesto, las dos novelas. Te voy a poner a prueba, Carla, porque yo suelo terminar las entrevistas con una dinámica de asociación de palabras. Te voy a decir una palabra y tienes que vincularla con otra. Y te voy a pedir agilidad mental, o sea, tienes que ser muy ágil mentalmente. Así que vamos a ver Ya está, ya cómo. a esta hora y un viernes. Vamos a ver. Venezuela, Magia. tristeza, Pa'lante. escribir, Satisfacción. Carla, Creatividad. Arévalo, Mi familia. Caracas, La mejor ciudad del mundo. Maduro, Tristeza. Corina Machado Fortaleza. y Trinchera. De donde se sale. Una palabra. Wow, concepto.
Una palabra, trinchera, espacio. Pues muchísimas gracias, Carla Ron Arévalo, autora de Por los pies entra la muerte y El dulce esfuerzo de amar, que ambas podemos adquirirlas por Amazon y devorarlas, por supuesto, en este mes de febrero. Muchísimas gracias, Carla. A ti, Samuel, y por todo el trabajo que haces. Samuel es incansable. Totalmente. Y ahora la segunda temporada seguimos con más fuerza. Muchas Seguro gracias. que sí. Un abrazo a Nada. todos. Bye.